Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia se manifieste con una palabra de bendición hacia nuestras vidas. Que nuestro Padre Celestial envíe sobre nosotros una palabra que nos haga crecer, que nos haga madurar, que nos haga estar siempre delante de nuestro Padre Dios, que con obediencia y temor, ¿verdad?, podamos seguir adelante, que nuestro camino no se detenga, que nuestra vida delante de Dios sea siempre de continuo agrado, que siempre nuestra vida delante de Dios sea para buscarle, para que Él, hermano, envíe sobre nosotros todos los días una bendición y la mano poderosa de nuestro Padre Celestial siempre esté en nuestras vidas. Qué rico es saber que estamos agradando a nuestro Señor. Qué rico es saber que cada día nos propongamos mirar que nuestros pasos vayan de acuerdo a su grandiosa y bendita voluntad. Dios es bueno, hermano. Grande en misericordia nuestro Padre Celestial, que el propósito de Él es vernos bien. El propósito de nuestro Padre Celestial es que nosotros siempre nos mantengamos en el camino correcto. Hoy, observando un poco las Escrituras, puedo mirar esto, hermano, que el Señor puso en mi corazón de hablar esta mañana. Acordémonos que el propósito de este programa, hermano, es que nosotros caminemos con el Señor. Es que cada día nosotros nos propongamos a recibir una palabra que nos llene de bendición, que nos llene de agrado a nuestro Padre Celestial, pero sobre todo, hermano, que sepamos que estamos caminando, que hoy tomamos una palabra y decir: Señor, con esta palabra quiero caminar este día, con esta palabra quiero agradarte, con esto que quiero hacer para ti, Señor, quiero llamar tu atención hacia mi vida. Entonces esta es una palabra de vida diaria que Dios envía para nuestra alma en este día y decir: Señor, con esta palabra quiero caminar. Qué tan importante, hermano, es para nosotros que cuidemos nuestra vida todos los días delante de nuestro Padre Celestial. No se nos debe de olvidar nunca que nosotros somos hijos de Dios, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo de real sacerdocio, el pueblo escogido, la niña de los ojos del Señor. Es el pueblo, hermano, a quien Él ha escogido, en el cual ha apartado para Él. Nosotros debemos de entender que no somos del mundo, hermanos, sino que nosotros somos hijos de Dios. Nunca se nos debe de olvidar que nuestro principio como camino, tenemos que entender que Dios nos ha separado del mundo, de la mentalidad, de los comportamientos, hermanos, y de la conducta de los demás hombres que no tienen a Cristo. Nosotros tenemos al Señor. Porque tenemos que entender también, hermano, que nuestra vida está llena de adversidades todos los días. Quiero que entendamos un poquito, hermano, este título puesto que cuando hay pecado, la tormenta aparece. En el libro de Mateo 8, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron, dice, sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Vean lo que dice, hermano. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que dice que aún los vientos y aún el mar le obedecen? ¿Quién es? Importante entender, hermano, que en este caminar delante de Dios nosotros tenemos que mirar
Los propósitos divinos tienen un porqué delante de Él. Tienen un porqué. Nosotros, hermano, las tormentas se levantan. El porqué, hermano, hay tantas adversidades, tantas cosas que suceden en la vida del hombre y no entiende por qué. Fíjense que una de las cosas que tenemos que mirar en este pasaje, hermano, es que Dios nos está ayudando todos los días. Él está metiendo la mano por nosotros. Dice, hermano, que Él estaba durmiendo dentro de la barca. Aquí vemos dos tipos de creyentes, hermano. Los que están en Cristo Jesús y a otros a los que tienen a Jesús por compañía. Aquellos que piensan que están caminando con Jesús y en realidad su vida no es así. Piensan que son discípulos de Jesús. Pero hay quienes, como dice la misma Escritura, hermano, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hay quienes están en Cristo y hay quienes simplemente son cristianos, hay quienes simplemente son discípulos. Pero los que están como Él tienen plenamente la confianza, tienen plenamente la seguridad delante del Señor que están haciendo lo correcto. No pierda usted este pasaje. Quiero que entendamos que cuando hay desobediencia, hermano, una locura de penalidad, una falta de razonamiento de las cosas, cuando hay pecado, entonces se va a levantar una tormenta tan grande que parecerá que todo se acabó o todo terminó. Hay problemas que se levantan grandes dentro de una casa, dentro de un matrimonio, dentro de una familia, dentro de la congregación. ¿Por qué, hermano? Porque esas tormentas aparecen cuando hay desobediencia, cuando hay rebelión, cuando hay razonamientos, hermano, cuando hay filosofías, cuando hay pecado. Entonces se levantará una gran tormenta, de tal manera que parecerá que todo ya se acabó, parecerá que los matrimonios se separan, ya parecerá, hermano, que todo ya no tiene solución, hermano, que las familias, cada quien por su lado, parece ser que las cosas se ponen muy difíciles. Pero siempre en Dios hay soluciones, siempre en Dios, hermano, es tan grande el amor de Dios que tiene a sus hijos, que Él siempre dio la vida por ellos. Hay tormentas que se levantan, hermano, que estas tormentas que se levantan son para salvar a aquellos que están en el bote. Las tormentas representan la ira de Dios, el enojo de Dios. Dios, cuando el hombre peca, el hombre desobedece, el hombre se le olvida que es hijo de Dios, que es hija de Dios. Cuando al hombre se le olvida, hermano, la importancia que tiene un papel todos los días de levantarse y de dar testimonio, de levantarse, hermano, y poner en alto el nombre del Señor, entonces le van a venir tormentas. Las tormentas repito de nuevo, las tormentas van a aparecer cuando se peca o cuando hay desobediencias, como la vida de Jonás. En el libro de Jonás 1:1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y hay una nave, fíjese, hermano, vea lo que dice. Dice, y hay una nave, perdón, ya se me... Y diciendo Jope, hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Fíjese, se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaremos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?, le preguntan a Jonás. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y él le dijo: ¿qué haremos contigo para que el mar se quiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará. Fíjese, hermano, qué terrible está esto. Dice: y el mar se va a aquietar, échenme al mar, dice. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar iba embravecido más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor, y temieron los hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mira que acá dice, hermano, que Jonás se había levantado, hermano, para huir de la presencia de Jehová. Pero cuando empezó la tormenta, hermano, dice que estos hombres y los hombres estos tenían tanto miedo. Y dice, hermano, que cada uno de ellos clamaba a su Dios. Cada uno de ellos clamaba a su Dios. Cada uno de ellos tenían un clamor hacia alguien, hermano, hacia un Dios. Confiaban en alguien, hermano, de tal manera de que quiere decir que había mucha idolatría en la vida de estos discípulos. Había algo que estaba mal en estos discípulos, hermano, pero digan conmigo: Dios es un Dios de propósitos. Y dice que Jonás, hermano, se había echado a dormir. Se había echado a dormir, fíjese, hermano, como dice la misma escritura. Mi Señor Jesús, dicen, acabamos de leer, hermano, él estaba durmiendo en el arca, hermano, en la barca, cuando empezó la tormenta juntamente con sus discípulos. Dice que he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían, pero él dormía. Él dormía. Usted sabe que la vida de Jonás dice: y él respondió: tomadme, dice en el versículo 12, y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esta palabra dice que este de Jonás tenía, hermano, dice que era hijo de Amitai. Y Amitai significa, hermano, Emet. Emet significa estabilidad, significa veraz, fidelidad, firme significa rectamente, era verdadero. Jonás era un hombre, hermano, un cristiano, que era verdadero, era fiel, era justo, era recto, hacía las cosas como debe de ser. Jonás era un hombre, hermano, que temía a Dios. Por eso él mismo lo confesó, era un hombre temeroso de Dios. En el principio de su caminar de Jonás, hermano, era un hombre que hacía las cosas como Dios mandaba, se cuidaba. Hermano, era genuino lo que hacía Jonás. Pero un día Jonás toma una mala decisión, la decisión de desobedecer a Dios. El pecado de Jonás, hermano, fue la desobediencia de dar testimonio del evangelio. O sea, que fuera un hombre de fe.
Por eso el Señor le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué, hermano? Porque a causa de esa falta de fe sobre los discípulos había venido la tormenta. Quiere decir entonces que los discípulos estaban huyendo también, hermano, de dar testimonio. De dar testimonio con su vida, que siguieran otros el ejemplo, que siguieran el temor a Dios. Qué terrible, hermano, es que cuando en veces no queremos dar testimonio del Evangelio, no queremos, hermano, dar testimonio de la verdad, cuando con nuestro ejemplo, hermano, otros se salven y demos la oportunidad que Dios se manifieste en nuestra vida. Lo interesante de esto dice que él quería ir para donde estaba Tarsis. Hermano, ese Tarsis, fíjese qué interesante esto, porque Tarsis, hermano, o Tarso significa, Tarso o Tarsis es lo mismo. Dice que llevaban una vida, hermano, los de Tarsis o los de Tarsos, llevaban una vida, hermano, una vida atractiva, intelectual, en la filosofía, así como lo llevaba Saulo. Mira, tanto Jonás como Saulo ellos practicaban una vida, hermano, dice que donde eran muy intelectuales, donde eran muy estudiosos, donde recibían palabra, hermano, de bendición, donde les iba bien intelectualmente, hermano. Era un hombre, hermano, que buscaban el conocimiento de Dios. Y dice que ellos estaban descendiendo a Jope. Dice en el versículo, Jonás se levantó a huir. 2, dice, Jonás se levantó a huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Quiere decir que él tenía mucho estudio, pero también descendió a Jope. Jope significa brillante, significa adornarse, significa hacerse hermoso, significa lucir bien. A él le importaba lucir bien. A él le importaba mucho su imagen. Él quería llegar a un lugar donde sea respetado. Él quería llegar a un lugar donde sea atractivo, su presencia sea atractiva. Él quería un lugar, hermano, donde él fuera tratado, hermano, sea tratado con respeto, tratado porque tenía mucho intelecto, tenía mucha sabiduría en cuanto a la letra. Jonás era un hijo de Dios que un día, hermano, amaba la palabra, amaba la presencia, pero un día Jonás decidió sentirse importante por todas las cosas que sabía. Un día Jonás creyó que el evangelio, hermano, era para darse a conocer, hermano, y no entendió que el evangelio es dar a conocer al Señor, con su vida, con su testimonio. Jonás llevaba una vida atractiva, hermano, sabía mucho Jonás. Pero también dice que cuando él quería descender a Jope, y Jope, vuelvo a repetirle, significa brillar, significa adornar, significa embellecerse, significa lucir bien. Oh, hermano, quiere decir que a Jonás le gustaba mucho, hermano, que se viera bien en su aspecto, sentirse bien en su vida. No es malo, pero cuando tenemos obligaciones y responsabilidades delante de Dios, pasa a segundo término. Y no solamente eso, sino que puede ser tan delicado, hermano, que puede hacer que un hombre huya de la presencia de Dios. Un hombre quiera desobedecer a Dios, un hombre no quiera hacer lo que Dios le pide. Por eso de la belleza, hermano, la belleza externa, cuando alguien se cree hermoso, se cree guapísimo, se cree guapa, se cree la última coca del desierto, hermano, lo único que va a hacer es que ellos rehúsen de la presencia de Dios. Se creen tan hermosos, tan atractivos, hermanos, que les va a causar un problema delante de Dios. Y observe usted bien, hermano, que la gente, los más guapos, las que se sienten bonitas o lo que usted quiera, son los más conflictivos dentro de este caminar. Claro, no en todos, hermano, no en todos, pero la belleza hace perder a mucha gente de la cabeza. Hace perder mucho eso, hermano. O a uno los echa a perder la belleza y a otros los echa a perder la intelectualidad.
los hace echar a perder el conocimiento. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hermano, una de las cosas que echó a perder a Jonás era, hermano, la intelectualidad. Sabía mucho. Y su segundo paso era, hermano, que convertir su vida en una vida atractiva, en una vida, hermano, de lucir bien delante de los demás. Su intelecto lo llevó a sentirse, lucir su cuerpo, lucir su vida, hermano, y se olvidó que el evangelio era para dar testimonio, para que fuera obediente, sino para que llevara el mensaje de salvación con su vida dando testimonio. O sea, hermano, que lo que había aprendido lo tenía guardado, hermano, y no daba testimonio en su casa, no daba testimonio en su vida. El evangelio, cuando Dios nos da, es una luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando Dios nos da la palabra, hermano, es para llevar luz a nuestra casa. La palabra luz significa dar testimonio, hermano. Quiere decir que cuando un creyente no da testimonio en casa de lo que ha aprendido, de lo que Dios le enseña, hermano, de cómo comportarse, de cómo dirigirse, de realmente esas conductas, hermano, lo que va a hacer entonces es levantar tormentas. Va a levantar tormentas que lo va a hacer grande, hermano, de tal manera que creerán. La barca representa la casa, hermano. La barca representa una congregación. Van a complicarla tanto las cosas, hermano, porque creerán, hermano, que Dios, hermano, se ha levantado contra ellos. No, hermano, los creadores de la tormenta fueron ellos. La tormenta representa la ira de Dios, representa el enojo de Dios, que está evidenciando que los hombres quieren destruir su casa, quieren destruir su vida. Cuando se enciende, la palabra nos enseña, hermano, que la escritura es luz, que se enciende en una casa, hermano, para dar testimonio. Cuando eso no sucede, hermano, entonces se levantará una tormenta tan grande, un problema tan grande, una discusión tan grande, situaciones adversas tan grandes. ¿Por qué, hermano? Porque es la ira de Dios, es el enojo de Dios. Porque en esa casa no hay luz. Decidieron no dar testimonio porque se preocupaban más por lo exterior que realmente por entender lo que llevaban dentro de sus vidas. Tarso, de Jonás, eso quería hacer. Tanto que por eso se llamaba Saulo de Tarso, porque usted sabe que dice Pablo que Pablo era en gran manera, hermano, era mucho mayor, rebasaba en intelecto, en conocimiento a los de su tiempo, hermano. Por eso él pertenecía al grupo del Sanedrín, porque para ser en el grupo tenían que ser los más letrados, los más conocedores de la letra. Hermano, él rebasaba en conocimiento, era muy estudioso. De Saulo era muy estudioso de las escrituras, como lo era también Jonás. Sabía mucho de Dios, hermano. Le había Dios instruido mucho. Pero dice que también en la historia dice que de Tarsis era una ciudad considerada amantes del estudio, donde vivía. Ahí quería ir de Jonás a Tarsis, pero ahí vivía también un hombre llamado Saulo de Tarso. Amantes de la letra, amantes de las escrituras, amantes del estudio. En pocas palabras, Jonás quería vivir una vida sin el Espíritu de Dios. Cuando el creyente decide vivir una vida sin el Espíritu de Dios, hermano, su vida se le va a convertir en una tormenta. Una vida de letras, una vida de apariencias. Cuando el hombre decide vivir una vida de apariencias, su casa es una tormenta. Cada momento se levantan tormentas, pleitos, discusiones, hermanos, problemas grandes. ¿Por qué?
porque han decidido llevar una vida sin dar testimonio, sin aplicar realmente la palabra de Dios, porque han decidido, como Jonás, que están huyendo de la presencia de Dios, hermano, porque quiere decir que rehusaba realmente dar testimonio a la verdad. Y cuando se lleva una vida de apariencia, las tormentas están golpee y golpee hasta que ese matrimonio se divida, ese matrimonio decida apartarse, esa familia decida desintegrarse, esa congregación decida dividirse. Hermano, ¿por qué? Porque te están llevando una vida de apariencia, una vida sin el Espíritu de Dios, una vida, hermano, sin obediencia, una vida sin temor a Dios. Van a aparecer las tormentas. Y cuando aparece, hermano, quiere decir que cuando el hombre decide vivir una vida sin el Espíritu Santo como Dios manda, como la Escritura manda, entonces va a traer grandes consecuencias a su vida. Hay gente que les trae enfermedad, hermano. Les trae enfermedad, automáticamente aparecen las enfermedades, aparecen los problemas, aparecen los divorcios, aparecen adversidades, hermano. ¿Por qué? Separaciones, ¿por qué? Porque deciden llevar una vida sin el Espíritu Santo. Miren, es tanto que Jonás, hermano, Jonás significa paloma. Jonás significa paloma. Fíjese, Jonás significa, hermano, un hombre lleno. Un hombre, hermano, lleno del Espíritu, paloma. Y la paloma es figura del Espíritu Santo. La paloma es figura del Espíritu Santo. Jonás era un hombre. Jonás era un hombre lleno del Espíritu Santo. Jonás era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, porque llevaba una vida en el Espíritu. Pero de repente Jonás decidió dejar esa vida por lucirse, por vivir bien, por estar bien, hermano, por buscar una vida más apacible, más tranquila. Jonás significa, hermano, alguien que busca solamente, hermano, lo literal, busca los halagos, busca la perfección, pensando que el evangelio es vivir del cuerpo, vivir de la letra. Cuando no se pone por testimonio la palabra, cuando realmente, hermano, ponemos más en primer lugar nuestra vida antes que cualquier circunstancia, entonces nos va a traer tormentas. Por eso el Señor dijo, hermano, en el libro de Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Fíjate, esa palabra, hermano, esa palabra decir, vosotros, le digo, ustedes no tenéis la palabra en ustedes. ¿Por qué? Porque dice, escudriñar las Escrituras, porque piensan que a través de ellas ustedes, esta palabra significa buscar, significa examinar, significa indagar, significa, hermano, dice que escudriñaban actuando en el espíritu del creyente. Quiere decir que ellos, hermano, estaban justificando todas las cosas, la estaban justificando su vida en la vida de ellos. Hermanos, lo que ellos menos buscaban en las Escrituras, hermano, es que ellos querían escudriñar el corazón de Dios. Actuando por sí solos, hermano. Esta palabra, hermano, escudriñar las Escrituras. Ellos buscaban, ¿sabe qué, hermano? Ellos buscaban que las Escrituras les dieran por su lado. Ellos buscaban que en las Escrituras, hermano,
ellos tuvieron otra referencia de Dios en su vida. Es interesante, hermano, que significa, escritura significa documento, significa, hermano, donde está escrito lo que ellos tenían que hacer, pero hay quienes escudriñaban las escrituras, hermano, buscando la aprobación. Significa, fíjese, significa responder, significa llamar, significa preguntar. Esto quiere decir que una de las cosas que ellos hacían cuando el hombre, hermano, se desconecta de la palabra, se desconecta del Espíritu Santo, entonces dice que van a actuar individualmente. No solamente dice, sino que van a buscar una explicación. Significa una explicación. Entonces hay gente que, hermano, que a todo le busca. Quieren interrogar a Dios, quieren buscar una explicación a Dios, hermano. Quieren sentar a Dios, hermano, delante de ellos, de tal manera que le hagan preguntas. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios no cambia esto? ¿Y por qué lo hacen así? Hermano, esto es lo que hacían ellos. Juzgaban el proceder de Dios, juzgaban las decisiones de Dios. Por eso Jonás no quería ir, hermano, porque si él ya sabía que Dios iba, hermano, iba a derramar su misericordia, hermano, pero el simple hecho de ser mandado, decir, ¿por qué no mandas a otros? O sea, eso se de respondón, hermano. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no lo haces así ya? ¿Sabe qué es lo más tremendo en Dios? Nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios, pero que nosotros le demos órdenes a Dios en lo que Él determina es muy malo, muy malo. Jonás le estaba dando órdenes a Dios, estaba interrogando al Señor. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen así? ¿Y por qué no deberían de serlo así? En la voluntad de Dios solamente Dios decide. En la voluntad de Dios solamente es Él quien, hermano, quien quiere es que las cosas se hagan así. Por eso dice el Señor, ustedes nunca habían oído la voz, ustedes en la palabra no está, porque gloria de uno, o sea, ustedes me honran con su boca, porque yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Solo escuchaban la palabra sin ponerla por obra. Solo escuchaban la palabra, hermanos, se creían que eran cristianos. Se creían, hermano, pero Jonás, hermano, Jonás no se dedicaba a hablar de Dios. En casa, la palabra de Dios no estaba en la boca de Jonás. Tenía tanto conocimiento que la luz de Jonás se le estaba apagando. Jonás era un hombre lleno del Espíritu Santo. A Jonás Dios le había mostrado su palabra. Pero Jonás decidió un día, en su desobediencia, apagar esa luz, no hablarla. Lo único que causó, quiere decir que cuando alguien deja de hablar de Dios, deja de dar testimonio de Dios, va a levantar tormentas. Y se vuelve uno necio, hermano, insensato, se vuelve uno problemático. Hermano, ya ni hablemos de lo que dice la bendita su palabra, hermano, que cuando alguien, hermano, se comporta así, lo único es como dice la Escritura, ¿verdad? Que el rencilloso, hermano, es como gotera continua. Hermano, porque todo el tiempo está causando problemas en casa. Todo el tiempo, hermano, están metidos en problemas. El hombre o la mujer, tanto hablando que es, hermano, es lo mismo. Siempre está causando problemas, hermano. Es como vivir, hermano, llenos de tantos, dice en Proverbios 7, versículo 11. Dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Muchas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando por toda esquina. Quiere decir, dice, apartarse significa desleal, significa sin amor, hermano. Rencilloso es alguien, hermano, que todo el tiempo está causando coraje, todo el tiempo está causando problemas. Lo mismo es tanto para el hombre como la mujer, hermano. Lo mismo le es. ¿Por qué? Porque el odio, hermano, el odio, el rencor,
nada más solamente son problemas. En vez el hombre cae en una necedad tan grande porque ha decidido, hermano, a no ser guiado por el Espíritu Santo. Ha decidido, hermano, a no poner por obra. Ha decidido, hermano, a no realmente llevar la palabra dentro de su vida, dentro de su casa, dentro de su matrimonio, evitando los problemas, hermano, evitando las confrontaciones. Jonás era un hombre lleno del Espíritu, pero cayó en vanidad. Jonás cayó en vanidad. Quería descender a Jope. Quería, hermano, que su vida sea tratada como una belleza. Quería lucir. La palabra Jope significa lucir bien. Que se viera perfecto su cuerpo, que se viera perfecto, bien vestido, que se sintiera un muñequito, una muñequita, que se sintieran bien tratado, hermano. Eso es lo que quería hacer Jonás. Hoy estamos en el tiempo de la vanidad, de la hermosura, hermano, pero con cabeza hueca. Disculpe la escritura, perdón, hermano, disculpe la palabra, porque eso es lo que dice la escritura, hermano, sobre la hermosura. Hermosos, hermosas, pero hermano, pero con la cabeza hueca. De eso dice la escritura, hermano. No voy a pensar que estoy tratando de ofenderles. Estoy tratando, de, hermano, dice en Proverbios 11, versículo 22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Esta palabra significa, hermano, esta palabra apartada de razón significa de poco cerebro, dice en el hebreo. La interpretación dice comportarse, no sabe comportarse, no es inteligente, dice, hermano, su semblante es de dureza, hermano, no percibe, no sabe, dice, no tiene gusto, no saborea, es mandona, o así sucede igual con el varón. Hermano, ¿por qué no mandas? Por eso aquel que tiene escritura y dice, ¿por qué no lo hace otro? ¿Y por qué no lo hacen así? Está dándole órdenes a Dios. Lo mismo quiso hacer Jonás. ¿Y qué es lo que trajo a su vida? Una gran tormenta. Así que Dios quería llevarle salvación a los de Nínive, pero a él se le hacía muy difícil hacerlo. ¿Saben por qué se le hacía muy difícil hacerlo, llevar esa salvación a los de Nínive? Porque ni en él lo hacía, hermano. Ni en él lo hacía. No hacía ningún esfuerzo por cambiar. No hacía ningún esfuerzo porque la palabra de Dios se hiciera una realidad en su vida. No hacía un esfuerzo de entender que no es la belleza del hombre, no es la exterior, sino la interior, la de una buena conducta, de ser respetable, de ser amable, de que sepa respetar al esposo, que sepa el esposo respetar a la esposa, de que sepa un buen trato, de que haya una movilidad, que se actúe conforme a la palabra. Pero el hombre había llevado tormentas a su vida. Había apagado la luz, había escondido la luz, había escondido el testimonio y se enfocó, hermano, en su belleza. Se enfocó en sentirse bien, se enfocó en lucirse bien y trajo tormentas. Pecó, desobedeció, se volvió rebelde, hermano. Siempre estaba pecando, siempre estaba haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque cuando aparecen las cosas negativas, lo malo es porque se desconectó del Espíritu Santo. Están las tormentas golpeando constantemente. Los problemas lo están golpeando constantemente. Como diciendo, hermano Jonás, como estaba diciendo, si yo en casa no lo hago, menos afuera. Si yo en mi casa no evangelizo, si yo en mi casa no doy testimonio, ¿qué voy a estar dando testimonio de afuera? No soy hipócrita, dicen algunos, ¿verdad? O sea que el no dar testimonio en casa, hermano, va a provocar una tormenta, va a provocar el enojo de Dios. Cuando no se da testimonio en casa, cuando uno no se comporta en casa como debe, dice la palabra, vamos a provocar tormentas.
que van a querer destruir el matrimonio, van a querer destruir la familia, van a querer destruir una congregación, van a querer llevar, hermano, esa tormenta lo que va a hacer es que porque uno quiere llevar una vida lejos de Dios o una vida, hermano, fuera de lo que Dios nos ha enseñado. No traigas tormenta, hermano, a tu vida. Trae lluvia, sí, pero no tormentas. Jonás se había desviado de la sana doctrina. Confesaba su nombre, hermano, pero simplemente era su nombre. Por eso Mateo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honra. Y esa palabra, lejos de mí, significa barrer, apartarse. Mire, hermano, y lo rico de este dice que significa enojo, significa ira, significa triste, significa agradar. Quiere decir que, hermano, ¿por qué Jonás andaba tan molesto, hermano, tan enojado de que Dios lo enviara a predicar, hermano, a los de Nínive? ¿Saben por qué? Porque Jonás estaba lejos de la presencia de Dios. Jonás estaba lejos del Espíritu Santo. Jonás estaba lejos de la palabra de Dios. Estaba lejos del testimonio. Estaba muy lejos de dar testimonio. Estaba muy lejos, hermanos, de cambiar, hermanos, su vida, su imagen, su cuerpo, su dignidad, hermano, por sentirse bien, por lucir bien. Él no se negaba, hermano, no quería esa vida, que lo vayan a ofender, que lo vayan a... Hermano, no. La vida de Jonás estaba sucia. No se lavaba por la palabra, no cambiaba, hacía las cosas mal y no se lavaba y decía, no reconocía sus errores y decía, a mí qué me importa, ¿verdad? Oye, pero siempre miraba la vida, no, si son unos hombres pecadores aquellos de Nínive, ¿para qué les voy a hablar? Por cuanto quería, hermano, que Jonás no quería limpiar su vida, no quería cambiar su vida, entonces empezó a vivir una vida lejos de Dios, como los de Nínive. La ira, el enojo, es falta del Espíritu Santo. Es una tormenta. Las iras, los enojos, los celos, los pleitos son tormentas. Las discusiones son tormentas. Las cosas que ven mal son tormentas. Las malinterpretaciones son tormentas. Eso causa, ¿de dónde vienen todas esas causas? De estar lejos de la presencia de Dios. Los pleitos, los gritos, los malos entendidos, los celos, la ira, las contiendas, los enojos, es por falta del Espíritu Santo. Jonás es figura de alguien que era usado por el Espíritu Santo. La tormenta representa la ira de Dios sobre la vida de Jonás, porque él no daba testimonio cuando debía de dar testimonio, no daba testimonio. Dios estaba enojado con Jonás y por eso se levantó esa gran tormenta, por causa de su pecado. En el libro de Mateo regresamos, dice en el 8:23, y estando él en la barca de sus discípulos le siguieron, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, y diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mira, hermano, mi Señor Jesús estaba en la barca, pero él estaba durmiendo como lo hacía Jonás. Cuando estaba durmiendo, cuando llegó la tormenta y llegó, hermano, la tempestad llegó, hermano, digan conmigo donde quiera que esté, hermano. Los que están en Cristo Jesús duermen tranquilo ante las tormentas, ante los problemas, ante las adversidades. El hombre que no peca, o sea que está su conciencia tranquila, no es que no peque, hermano, sino que está bien ante los problemas, que está haciendo lo correcto ante los problemas, está tranquilo, hermano.
¿Saben por qué está tranquilo? Porque Dios está ahí, el Cristo está ahí. Aunque se levanten tormentas grandes, por muy grandes que se levanten, hermano, los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos obedeciendo al Señor, los que luchamos por hacer las cosas bien, estamos durmiendo ante las tormentas, estamos reposando ante las tormentas, estamos descansando ante las tormentas, estamos confiando ante las tormentas. ¿Por qué? Porque el Señor mismo está con nosotros. Tenemos la seguridad que ante los problemas, Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros. Ahí estará el Señor para ayudarnos. Pero en aquellos hombres de Jonás, hermano, ellos dicen que ellos estaban clamando a sus dioses. Ellos estaban clamando de lo que ellos dependían, hermano. Ellos dependían de su fuerza, de su dinero, estaban desesperados. ¿Por qué? Porque todo aquel que vive lejos de Dios, las tormentas lo golpean mucho. Las situaciones, trabajan mucho, recogen poco, eso es una tormenta. Las cosas no les salen bien, esa es una tormenta. Siempre están pensando gastos, siempre están afanados, siempre están estresados, esos son tormentas. Saben que en veces quisieran derribar todo, quisieran deshacerse de todo, hermano, porque son tormentas. Los que están en Cristo Jesús, hermano, simplemente duermen ante las tormentas. No les afecta por lo que está pasando, por las cosas tan fuertes que están viniendo hasta Él. No saben, porque el Señor está a su lado. Tienen la conciencia tranquila de que están dando testimonio, de que están dando la vida por el Señor, hermano. Y la presencia de Dios está con ellos. Aunque se levanten tormentas, por muy fuerte que vengan, hermano, están tranquilos porque están con el Señor. Por eso mi Señor Jesús estaba tranquilo. ¿Saben por qué Él estaba tranquilo? Porque estaba haciendo las cosas correctas, porque Él no había pecado, hermano. Pero Él llegó a esa barca por causa de sus discípulos. Él sabía, hermano, que los vientos se iban a levantar cuando ellos desobedecieran, cuando ellos pecaran. Y vino Cristo, hermano. Cristo llega a tu casa, porque sabe que cuando hay problemas, cuando hay falta de espíritu, cuando hay una falta de búsqueda, llega nuestro Señor Jesucristo, hermano, a auxiliarnos, a salvarnos. Si Él no llegara a nuestra vida, mi hermano, no nos llenamos de la palabra, no nos llenamos del espíritu, pero sabe que somos hijos de Dios. Va a llegar, hermano, a ayudarnos en esa tormenta, porque si no nos ayuda nuestro Señor, esa barca se viene abajo. Ese matrimonio se viene abajo. Esa familia se viene abajo. Esa congregación se viene abajo. Se viene abajo. Ese es el amor, hermano. Por eso es el amor del Cristo, es el amor del Padre, que envía rápidamente, hermano, al Cristo a morar, a que esté con nosotros en medio de las tormentas. Porque si Él no está, nuestra vida se hunde. Nuestra vida se hunde. Tenía que llegar uno que no pecara. Tenía que llegar uno que no pecara. Aquí estaban estos hombres, estos discípulos estaban pecando, pero ahí habían dentro de esa barca uno que no pecaba. Uno que no pecaba. Por eso usted ve que en la vida de Jonás, dice, hermano, que sentía en el versículo 4, pero Jonás se hizo levantar un gran viento. Dice que sentía que la nave se partía y echaron en el mar los enseres para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Levántate, clama a tu Dios y ten compasión de nosotros y no pereceremos. Y de último, ¿a quién echaron, hermano? Echaron a Jonás al mar. Echaron a Jonás al mar, porque ellos sabían que Jonás había pecado. Pero en este otro caso aquí, mi Señor Jesús sabía que los que habían pecado eran sus discípulos.
Entonces Jonás representa al Señor. Jonás representa al Señor Jesús. Él estaba tranquilo. Él llegó a causa de los discípulos que habían pecado. ¿Saben quién fue el que se lanzó al mar? ¿Quién fue el que se lanzó al mar? Dice que cuando fue lanzado Jonás al mar, los vientos se calmaron. Dice ellos tomando, echándole al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que porque mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Dice que cuando echaron a Jonás al mar, el mar se aquietó de su furor. ¿A quién cree que echaron al mar? ¿Quién fue el que se echó al mar esta vez por tu vida? Para que tu casa, las cosas se calmen en tu vida. Nuestro Señor Jesús. Porque sobre Él cargaron todos nuestros pecados. La ira de Dios se calmó porque un justo cargó con los pecados. Tiraron al pecador al mar llamado Jonás, pero tiraron al pecador al mar porque Él cargó con nuestros pecados, a causa de que nuestra salvación de nuestra vida se mantenga firme delante de Dios. Fue Él quien murió por nuestros pecados, para que la ira de Dios, hermano, no nos destruya y así podamos alcanzar la salvación. Jonás representa la salvación. Jonás representa al Señor, para que los hombres clamen a Dios. ¿Quién cree que se tira al mar? ¿Quién cree que carga por tu pecado, tu desobediencia, para que tu matrimonio, para que tu vida, para que la vida de tu familia, para que la vida de una congregación no se venga abajo, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Él se tira al mar cargando nuestros pecados, nuestra desobediencia. ¿Por qué, hermano? Para que alcancemos salvación y la bendición de nuestro Padre Celestial. Pero qué tremendo es cuando hay pecado, hermano, y no hay quien nos salve. ¿Por qué se levantan las tormentas? Por no llenarse del Espíritu Santo. ¿Por qué se levantan las tormentas? Porque vivir una vida, hermano, de lucirse bien, de verse bien. ¿Por qué se levantan las tormentas? Por no dar testimonio, por no ser luz en nuestra casa, de tener una conducta agradable, hermano, pero todo el tiempo están levantando tormentas. No es el hombre sabio, hermano, quien calma las tormentas, sino es nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces pasa por alto muchas cosas. Les vienen enfermedades, les vienen muchos, porque es sanidad. Porque es la ira de Dios, hermano. No quiere Dios, nuestro Señor Jesucristo, que seamos destruidos. Y Él tiene que detener la ira de Dios, hermano, echándose la culpa. Jonás representa a nuestro Señor, y el mar y las tormentas se calmaron. Mientras tú estás con tormentas o estamos pasando tormenta, Él está reposando, Él está tranquilo, confiando en el Padre. Que esas tormentas, Él está orándole al Padre, hermano, que por causa de Él se calmen las tormentas. Por no querer dar testimonio, por no querer ser obediente, por no quedar la vida como el Señor. Jonás era un hombre fiel, recto, hacía las cosas bien, pero se desconectó del Señor. El hombre que se desconecta de Dios vive tormentas en su vida, vive tormentas en su matrimonio, vive tormentas en su casa, vive en tormentos la congregación. Qué rico es estar en paz, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, que aunque se levanten problemas, aunque vengan situaciones adversas, estamos confiados que nuestro Dios está con nosotros, que nuestro Cristo, hermano, está con nosotros. No importa qué tan grande sea el problema, no importa lo que se levante, no importa cualquier situación, hermano,
Él está con nosotros. Él se va a tirar al mar, hermano. Él va a dar la vida por nosotros, con tal de que esas tormentas, hermano, no se derrumbe nuestra vida, no se derrumbe nuestro matrimonio, no se derrumbe nuestra familia, no se derrumbe el lugar donde nos congregamos. Yo creo que es momento de darle gracias a Dios, porque muchas cosas, se han habido problemas grandes, ¿por qué todavía estamos juntos? Por ese amor que nos tiene Él hacia nosotros. Porque Él tiene el verdadero Dios, es el verdadero Hijo que calma las tormentas. A mí toca esto en mi corazón, hermano. ¿Cuántas veces verá? Todo se está a punto de deshacerse y de tronar, y de repente llega la salvación porque Él carga con nuestras culpas, y viene el perdón de Dios, y ya Dios no nos consume en su ira, ya no nos consume en su enojo, porque por amor a nosotros Él entró en nuestros problemas. Él entró, clamamos, decimos: Señor, ayúdame en este problema, sálvanos, sálvanos, gritaban los discípulos. Hermano, ayúdanos, interviene en mi matrimonio, interviene en este problema, y aparece la salvación, aparece echándose la culpa, y nuestro matrimonio se restaura, y nuestra vida se restaura, y las cosas vuelven a su lugar. ¿Por qué? Porque pedimos ayuda, pedimos salvación, y Él llegó, hermano. ¿Qué pasaría si Él no nos hubiera ayudado? ¿Qué pasaría si Él no nos ayuda en medio de las tormentas? Estuviéramos lejos de Él. Solo por un capricho de vanidad, por un capricho de no dar testimonio realmente de hacer las cosas como debe de ser. Lo único que desataron fueron tormentas. Que Dios nos ayude, hermano. No te desconectes del Espíritu Santo. No te desconectes de la palabra. Olvídate un poco más de ti y preocúpate de saber que las cosas, los problemas, las situaciones se calman cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas. Pide ayuda al Señor. Si tienes problema, pide ayuda al Señor y decirle: Señor, voy a cambiar mi vida, voy a hacer las cosas correctamente, yo sé lo que tengo que hacer, lo correcto delante de ti. Y déjame decirte, y las tormentas, la tempestad se va a calmar. Se va a calmar, hermano. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Pídele perdón a Dios si estás pasando tormentas, si estás pasando tormentas en tu matrimonio, en tu familia. Hermano, pídele perdón a Dios y decirle: no es la manera como debo de comportarme. El Espíritu Santo está en mí que me hace hacer lo correcto. Hermano, dile: yo soy fiel, soy verdadero, voy a hacer lo correcto, lo que dice tu palabra, Señor. Si tengo que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que hacer las cosas bien, hazla bien, cambia esa conducta. Hermano, ¿para qué? Para que las tormentas y las tempestades se calmen. No pierdas tu matrimonio, no pierdas tu familia, no pierdas, hermano, la amistad, no pierdas muchas cosas por desobedecer a Dios. Pero mira si eres tú quien está causando las tormentas. Para que se calmen las tormentas, échate tú la culpa, decir: Señor, soy yo el causante, porque yo soy el que debo de dar testimonio, yo soy el que debo de decir la verdad, yo soy el que debo de hacer lo correcto, yo soy el culpable, porque en mí está el Espíritu Santo, en mí está la prudencia, en mí está lo hacer lo correcto. Y entonces las tormentas y las tempestades se calmarán. Se calman porque Él llega a tu vida por un clamor. Deja que las aguas se calmen. Y la paz va a gozar en la familia, la paz va a gozar en nuestro corazón, la paz va a estar en nuestra congregación. Que Dios me los bendiga donde quiera que esté. Que Dios me lo guarde y dé testimonio de la verdad en este día. Y que sepa que cuando se levanten tormentas, tú que eres hijo de Dios, tú que eres hombre lleno del Espíritu Santo, tú que conoces la palabra, tú que sabes hacer lo correcto, solamente dile: Señor, yo soy el culpable.
porque yo debo de dar testimonio. Yo no debo de ser así, yo debo de actuar así. Yo soy un siervo tuyo, yo soy una sierva tuya. Yo debo de hablar bien, yo debo de comportarme bien. Y entonces las aguas se van a calmar. Gracias por su tiempo. A todos los hermanos y hermanas que se conectaron, Yuli, Ernestina, Mariela, a los hermanos Angélica, a los hermanos allá en Tierra Deseable, allá en Querétaro. Que Dios me los bendiga, a los hermanos que están detrás, que no los logro ver, Jessica, todos aquellos hermanos, Yesenia, perdón, del pastor Esmeralda, que está siempre aquí conmigo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Hermano, no se te olvide que tú eres hijo de Dios. Que no se te olvide que tú eres hija de Dios, que tú eres un siervo y una sierva, que el Espíritu Santo está para calmar las aguas, para calmar las tormentas. Donde quiera que esté, Dios me los bendiga. Ayúdenos a compartir, hermano. Si está pasando tormentas, ya sabes qué hacer. Si está pasando luchas, ya sabes qué hacer. Ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con todos y vas a ver que las tormentas se calman. Porque Dios no quiere ver destruido tu matrimonio. Dios no quiere ver destruido tu hogar. Dios no quiere ver destruido esa congregación. Dios quiere ver, hermano, que la presencia de Dios ahí esté, que aunque haya problemas, ahí está Él descansando. Ahí está nuestro reposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, hermano. Ayúdenos a compartir y les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos transmitiendo. Y, hermano, véngase, congréguese, visítenos, hermano, para recibir una palabra y juntos gozarnos delante de la presencia de Dios. Que Dios me los bendiga, hermano. Compartan, inscríbense en la página, comenten y que Dios me los bendiga. Y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.